en que vimos las diferencias, en primer lugar, entre un circuito secuencial y un circuito combinatorio. Y bueno, pues entre esas diferencias mencionaba que en el caso de un circuito combinatorio, pues los resultados en la salida son función de la combinación que se aplica en las entradas, mientras que en un circuito secuencial vamos a tener, además de un circuito combinatorio, un conjunto de dispositivos que nos van a permitir almacenar información digital, almacenar información binaria. En un circuito secuencial, además de la lógica combinatoria, vamos a tener dispositivos de memoria, dispositivos que pueden almacenar información en forma de unos y ceros. Y esos dispositivos que permiten almacenar información son los flip-flops. Entonces, de hecho, dimos la definición de un flip-flop. Mencioné que un flip-flop se le define como el circuito básico de memoria, ya que cada flip-flop puede almacenar solamente un bit de información. Y también mencioné cuántos tipos de flip-flop existen. Tenemos 4, que son el flip-flop SR, el flip-flop JK, que ya lo revisamos, vimos su tabla de estados en la clase pasada, vimos cómo se obtiene esa tabla de estados, y nos falta hablar el día de hoy de los flip-flops tipo D y del flip-flop tipo T, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a continuar con la clase precisamente en esa parte en donde nos quedamos. Y para esto, bueno, vamos a retomar un poquito las tablas de estado. Voy a compartir ahorita mi pantalla para que veamos precisamente esa parte de las tablas de estado de los flip-flops que nos falta revisar el día de hoy. Ok, entonces, bueno, ahí en pantalla tenemos de nuevo las tablas de estado. Vimos la tabla, como les mencionaba, del flip-flop SR, que se construye con 2 compuertas NOR. Y recordemos qué significa cada una de estas combinaciones. El 00 significa que el estado siguiente de la salida se mantiene igual al estado que presenta. Es una condición de no cambio o memoria. El 01 es una condición donde la salida se va a ir a 0, opuesta a 0. El 10 es una condición de salida puesta a 1 o set. Y en el caso del SR, la combinación 1-1 es un estado prohibido porque en ese caso las dos salidas, Q y Q negada, pues se volvían iguales. Y en ese momento, pues, en esa condición no se debe utilizar ese flip-flop. Luego revisamos la tabla de estados del flip-flop JK. Y en esta tabla de estados vimos que es exactamente igual a la del flip-flop SR, pero lo que corrige la ventaja del flip-flop JK respecto al SR es que ya no existe la condición de estado prohibido. En este caso, en el JK, cuando la combinación de entrada es 1 y 1, entonces las salidas genera un Q negado de T, Q apóstrofe de T o Q negado de T, que significa que la salida se va a estar conmutando o complementando. Si había un 0, la vuelve 1, si había un 1, se vuelve 0, etcétera. Y bueno, esos cambios de estado vimos que se pueden generar, se pueden controlar a través de un circuito de reloj. Vimos que mediante los pulsos de un temporizador, de un 555, por ejemplo, o de un temporizador en general, vimos que cada que hay un flanco de esa señal de reloj, bueno, pues se va a generar el cambio de estado en el flip-flop. Esos son los dos flip-flops que revisamos. Y nos faltan por revisar dos más que se encuentran en la parte de abajo, que son el flip-flop tipo D y el flip-flop tipo T. Como se darán cuenta, el flip-flop D y el flip-flop T tienen una sola entrada.
De hecho, pues solamente hay una posible combinación, solamente hay dos posibles combinaciones de entrada. En el caso del flip-flop tipo D, que está del lado izquierdo de la pantalla, fíjense, se le llama tipo D de dato, porque lo que entra, lo que se aplica en la entrada D, un 0, es el valor que va a tomar la salida. Si ustedes quieren guardar un 0, pues ese 0 lo colocan en la entrada y es lo que va a presentar en la salida, es lo que va a almacenar el flip-flop. Si quieren guardar un 1, pues le ponen el 1 en la entrada y eso es lo que va a guardar en el flip-flop. Es un flip-flop muy sencillo. Lo que entra es lo que va a almacenar, es lo que va a presentar su terminal de salida. Por eso se le llama tipo dato. Y el flip-flop tipo T, del lado derecho, el tipo T, si se dan cuenta, se parece al JK, porque cuando la entrada es 0, el estado de salida es QDT, es decir, está en memoria, no cambia. Fíjense en el JK, cuando las dos entradas son 0, se mantiene en estado de memoria o QDT. Y cuando la entrada es 1, lo que nos va a generar es un complemento o conmutación del estado de salida. Y en el JK, cuando ambas entradas son 1, nos da el complemento o estado de salida. De hecho, el tipo T, el flip-flop tipo T, se construye utilizando un JK. Uniendo las dos entradas J y K, se le llama entrada T, y entonces solo hay dos posibilidades, un 0 o un 1 en la entrada, y la salida va a ser memoria o estado de complemento. El tipo T es un flip-flop que se puede obtener uniendo las dos entradas de un flip-flop JK. No tiene mayor ciencia, no tiene mayor complejidad. Y bueno, este flip-flop T, cuando la entrada es 0, se mantiene en memoria, no cambia su estado, no cambia lo que almacena, y cuando le aplican un 1 en la entrada, se dice que empieza a conmutar o a toglear o toggle, por eso el nombre de T, flip-flop toggle. Cuando le mandan un 1, empieza a complementar o a toglear, en inglés le dicen, el estado de la terminal de salida. Bien, bueno, esto es ahorita, digamos, aquí estamos revisando sus tablas de estado. Ahora, físicamente, esos circuitos o esos flip-flops, ¿cómo los vamos a identificar? Bueno, vamos a ver su símbolo eléctrico. Voy a pasar ahorita al pizarrón. Y aquí en el pizarrón, de hecho ya los tengo anotados, aquí podemos ver el flip-flop tipo D o tipo dato. Su símbolo lo van a encontrar de esta manera. Es una sola terminal de entrada, la entrada D, sus dos salidas Q y Q complemento, y tiene una terminal de reloj. Entonces, este flip-flop, como acabamos de ver, es muy sencillo. Lo que ustedes coloquen aquí en la entrada, llámese 0 o llámese 1, como lo tengo aquí anotado en el pizarrón, pues este valor que coloquen aquí es lo que se va a guardar y va a aparecer en la terminal de salida. Y a lo mejor alguno de ustedes me dice, pero eso qué chiste tiene, porque pues puedo poner un alambre directamente de aquí de la entrada D, lo mando a la salida Q, y entonces cuando en esa entrada ponga un 0 o ponga el 1, pues de inmediato va a estar en la salida, y eso lo puedo hacer con un alambre, ¿cierto? Alguien me puede decir, pues qué chiste tiene que lo que entra sea igual a lo que sale, si puede ser un alambre. Bueno, es verdad, se podría pensar que es como si tuviésemos un simple conductor aquí, pero no es tan sencillo. O sea, ¿cuál es la ventaja del flip-flop? Que este dato, recuerden que el dato que entra solamente se va a tomar o solamente se va a leer hasta que se aplica el flanco del reloj. El cambio de estado, el dato que voy a poner aquí en la entrada, va a aparecer en la salida, pero solo hasta que llegue el flanco de la señal del reloj. Entonces, para lo que sirve este flip-flop tipo D es que yo coloco un dato aquí en la terminal de entrada, pero ese dato no va a pasar al flip-flop, no va a almacenarse hasta que mande yo el pulso del reloj. Y entonces hagan de cuenta que este flip-flop es como si fuera aquí una puerta, esta fuera una habitación y esta terminal D es como si fuera una puerta y la señal del reloj es como si fuera el cerrojo. Cuando el reloj abre el cerrojo, se abre la puerta, el dato que está en D
entra y ya se queda guardado en la habitación. Pero mientras no llegue el pulso del reloj, mientras yo no aplique el flanco del reloj, esta puerta está cerrada y por más que yo coloque el dato aquí, ese dato no se puede guardar. Entonces, este circuito lo que hace es que guarda los datos que recibe en la entrada, pero hasta que se manda el pulso de reloj, hasta que le abren la puerta para que ese dato pueda entrar en el flip-flop. Es como si yo pudiera controlar en qué momento permito que los datos puedan pasar de una etapa a otra en un circuito electrónico. Y eso es lo que lo hace diferente a decir un alambre. En un alambre yo coloco el dato en la entrada y de inmediato aparece en la salida. Con este flip-flop coloco el dato en la entrada, pero voy a dejar que ese dato se transfiera o pase hasta que mande el pulso de reloj. El pulso de reloj, de nuevo, es el que va a definir en qué momento la información se transfiere o se guarda en el flip-flop, ¿ok? Entonces, bueno, de hecho lo explico aquí en la parte de abajo de la figura. El dato en la entrada se transfiere hasta que llega el flanco del pulso de reloj. Comercialmente, hay un circuito integrado para este flip-flop tipo D y ese circuito integrado es el 74LS74A. En este circuito integrado, pues pueden adquirir ahí, si no mal recuerdo, contiene 2 flip-flops tipo D. Y bueno, por último, el JK, el flip-flop T, perdón, el flip-flop T o toggle, que se representa de esta forma, la entrada T es su terminal de reloj y sus salidas Q y Q negada. Este integrado, o mejor dicho, este flip-flop, no existe tampoco como un circuito integrado. Como les decía hace un momento, se va a construir utilizando un flip-flop JK. Simplemente, ¿cómo se construye? Uniendo las dos entradas del flip-flop JK. Se une con un alambre, con un puente, las terminales J y K, y entonces a esa entrada común se le llama T, y entonces lo que va a suceder es que cuando se aplique en esta terminal T un 0, pues J y K reciben 0, 0, y lo que vamos a tener es que el estado siguiente es igual al estado presente, es el estado de memoria. Y cuando le apliquemos en esta entrada un 1, J y K reciben 1 y 1, y en ese caso va a conmutar, el estado siguiente va a ser el complemento de lo que presentaba la salida, y de esa manera se cumple la tabla de estados de este flip-flop llamado tipo T o toggle. Y como les digo, bueno, este flip-flop no viene en integrado, se construye simplemente uniendo las entradas del JK. Y bueno, pues de esa manera, pues hemos visto aquí cómo se representan los símbolos y las tablas de estado de los 4 flip-flops. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Bueno, No, profe. vamos a revisarlo en el simulador. Vimos la clase pasada, en el simulador les mostré cómo funcionaba el flip-flop SR, el JK. Vamos ahorita a revisar estos 12 circuitos, ¿ok? Entonces vamos a checarlos también ahorita en el simulador para comprobar su tabla de estados. Entonces, déjenme ver. Voy a compartir de nuevo mi escritorio. Y me dicen si ya aparece el circuito, por favor. Sí, profe, ya está. Ya está, muy bien. Ok, bueno, aquí podrán ver, como les mencionaba la clase pasada, el 7476 que tenemos aquí es el flip-flop JK. Y aquí pueden ver que tengo el 7474. Este es del tipo D. De hecho, aquí, cuando los vayan a buscar en los circuitos, aquí en los circuitos TTL, se van a dar cuenta que después de combinacionales aparece una sección que se llama memoria.
Y luego dice secuenciales, y aquí en secuenciales, vean que aparecen los flip-flops, y aquí les muestra los diferentes integrados de los flip-flops. El 73A, que es un JK, con flanco negativo, se dispara con el flanco negativo del reloj. Aquí está el 74, el 74A, que es tipo D, se dispara con el flanco positivo del reloj. El 76A, que estamos utilizando aquí también, es un JK con flanco negativo. Y bueno, pues muestra otros ejemplos también de flip-flops. Todos los demás son del tipo JK. Como les decía, el tipo SR y el tipo T, pues no existen en forma de integrados, pero se pueden construir. El SR ya lo vimos con las compuertas NOR, y ahorita vamos a hacer el tipo T precisamente con el JK. Bueno, aquí en el 74LS74, yo aquí tengo conectadas, miren, el cable amarillo, el cablecito amarillo, como pueden ver, viene del reloj de 1 Hz. Entonces, lo estoy mandando a la terminal 3 del 74. Quiero pensar que ese es el reloj. Ahorita lo vamos a comprobar con el datasheet. Y tengo aquí una entrada que viene de un switch. El cable verde es la patita número 2. Viene aquí un switch. Quiero pensar, hasta donde recuerdo cuando construí el circuito, esta es la terminal data o terminal D. Luego hay dos cables azules en las patitas 1 y en la patita 4, que deben ser las terminales clear y preset, que ahorita vamos a ver para qué sirven. Y las dos salidas en el 74, las dos salidas que están en color azul claro o cian, que van arriba hacia unos LEDs, que están aquí arriba, deben ser las salidas Q y Q negada. Bueno, vamos a comprobar esas conexiones que les acabo de escribir. Vamos a comprobarlas en las hojas de datos para ver si corresponden a las terminales del flip-flop. Entonces, en mi carpeta de datasheets, voy a buscar las hojas del 7474. Les voy a pedir de tarea como ejercicio que ustedes también descarguen estas hojas de datos, porque pues las van a necesitar cuando vayan a construir algún circuito, ya sea en el simulador o ya sea físicamente. Y está tardando un poquito aquí en abrir el archivo. Ahí va. De hecho, también ahorita ya vamos a hablar de su trabajo final, con el que quiero evaluar el tercer parcial, porque lo vamos a hacer con flip-flops. Como recordarán, pues les pedí por ahí en una lista de material que compraran algunos flip-flops, que armaran su circuito de reloj con el 555. Entonces, pues es momento ya de que lo empiecen a construir para que no les vaya a llevar mucho tiempo, no los agarre con el tiempo encima. ¿Ok? Vayan ya preparando su material, sus flip-flops, su circuito 555 oscilando a 1 segundo, porque el día de hoy vamos a empezar a ver las aplicaciones que quiero que construyan. Bien, bueno, aquí estamos ahorita con la hoja de datos del flip-flop tipo D, del 74. Vean que aquí lo dice Dual D-Type, es un tipo D doble, tiene 2 flip-flops, que se dispara, positive edge, flanco positivo, trigger, se dispara con el flanco positivo del reloj, y tiene terminales de preset y clear. El preset, recuerden, es poner a 1 la salida, el clear es poner a 0 la salida. Y aquí podemos ver las terminales, de hecho aquí está el circuito integrado. Aquí podemos ver que la terminal 1 es el clear, que se activa en 0, por eso está negada. La entrada de datos es la patita 2, la entrada D. La entrada del reloj es la patita 3, el preset es la patita 4, y las salidas Q y Q negada son las terminales 5 y 6, y aquí sí, la alimentación BCC está en la 14
y tierra es la número 7. Este es el flip-flop 1. Del otro lado está el flip-flop número 2. Su terminal clear es la terminal 13. La entrada D del segundo flip-flop es la terminal 12. La entrada del reloj de ese segundo flip-flop es la patita 11. La terminal preset es la 10 y las salidas del segundo flip-flop son la 9 y la 8. Entonces, bueno, se supone que así está cableado. Ahorita lo vamos a verificar. Entonces, vean. Clear es la 1, data es la 2, reloj es la 3 y preset es la 4. Vamos a ver. Patita 1 va a un switch. Este es clear. La 2 va a un switch con el cable verde. Esta es la entrada D. La 3 es el reloj, es el cable amarillo. Y la 4 es el preset, opuesta 1 es el cable azul. Y las siguientes son las salidas Q y Q negada. Ok. Vamos a hacer entonces lo siguiente. El clear y el preset, como se activan en ceros, ahorita los voy a poner en alto, que estén inactivos. Y voy a encender mi circuito. Ah, vean, ahí como empecé con una condición por ahí no válida, me empieza a marcar una serie de errores y cae ahí en redundancia este circuito. Ya no me deja hacer nada, de hecho. Ahí lo tengo que cerrar. Porque cae como en un bucle infinito. Voy a tener que hacer algo ahí. Para cerrar el programa. Porque ha de haber comenzado en una condición por ahí prohibida o no válida en alguna combinación. Voy a dejar de compartir un momento. Ok. A ver, va de nuevo. Me dicen, por favor, cuando vean el circuito en la pantalla nuevamente. Parece que ahí ya se ve. Sí, pero ya está presentando. Ok, bueno. Va de nuevo. Como vieron ahí, cayó en un ciclo infinito porque, pues, los demás flip-flops estaban en un estado de memoria, pero como no tenían un valor inicial definido, el simulador ahí se indetermina y, bueno, hay que cerrarlo porque cae en un bucle infinito y tiene ese defecto. Para evitar eso, aquí ahorita, por ejemplo, a los demás flip-flops les voy a aplicar una combinación 0-1, por ejemplo, al JK y al SR, para evitar que tengan ese estado inicial indeterminado. Decíamos aquí las terminales set y clear del tipo D, las vamos a poner también inactivas en estado alto. Y bueno, ahora sí, enciendo y vean, una vez que ya le doy un valor inicial distinto de memoria o prohibido a los otros flip-flops, ya no tenemos problemas.
Entonces, vamos a checar aquí los dos LEDs que están en la parte de arriba del lado derecho, que son el flip-flop tipo D. Aquí podemos ver que la salida está, Q está en 0 y Q negada está en 1. Y la entrada D, que es este switch donde ahorita estoy aquí apuntando, está en 0. Entonces, vean, cuando mande yo a la entrada un 1, observaron, ese 1 se transfiere a la salida y prende. Si a la entrada D le mando un 0, entonces el 0 se transfiere en la parte de arriba a la salida. Y es un flip-flop muy sencillo. Lo que ustedes mandan en la entrada, 1, se transfiere a la salida. Si mandan un 0, se transfiere a la salida. Pero notarán que el cambio en la salida no ocurre de inmediato cuando lo doy en la entrada, sino que ocurre hasta que detecta el flanco de reloj. Entonces, el flanco de reloj es el que determina en qué momento, pues el dato que entra se transfiere. Ahorita lo voy a colocar en 1, porque ahora quiero que vean lo que pasa con las terminales que están en color azul. La terminal 1 es el clear. Si la mando abajo, vean, coloca 0 la salida. No importa que la entrada tenga un 1. No importa que tenga un 1 la entrada D. Si estas terminales clear de color azul las activan, aquí el clear está activo, borra la salida. Si la inactivo, entonces ya cumple con la tabla del flip-flop. Ahora voy a apagar la entrada. ¿Y qué pasa con la terminal preset, que es el otro cable en azul? Si la activo en 0, el preset pone en 1 la salida. Vean, ahí está en 0, mandé un 0 en D, pero si activo el preset, la salida se pone en estado alto o en 1. Entonces, estas terminales de control de color azul son para forzar a que la salida se prenda o se apague, pero estas terminales se les llaman asíncronas porque no dependen del reloj. En el momento en que se activen en bajo, en ese momento surten su efecto sin esperar a la señal del reloj, a diferencia de la entrada D, que D solamente es leída cuando se presenta el pulso del reloj. Y entonces, bueno, pues ahí está este flip-flop que es bastante sencillito, con un 1 en la entrada, un 1 en la salida, con un 0 en la entrada, da un 0 en la salida. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Bueno, No, pero y vamos por último a ver el tipo T. Y el tipo T, pues consiste en juntar las terminales J y K del 76. Entonces aquí vean, aquí en lugar de mandar, por ejemplo, la terminal 14 a otro interruptor, la voy a quitar. Para hacerlo tipo T, pues la vamos a mandar al mismo switch de la otra terminal. Ahí mandamos las dos terminales de entrada, las unimos entre sí y las mandamos a la misma terminal, ahí del JK. Y entonces vamos a ver qué pasa ahí. Vean, la entrada T ahorita está en 1. Y entonces vean cómo la salida está conmutando. Cada que llega el flanco, la salida Q prende o apaga. Cada que hay un flanco de reloj, cambia de estado o complementa. Ahí, cuando la entrada es 1 en el flip-flop tipo T, la salida es complemento o conmutación. Y si la ponemos en 0, se queda en memoria, ya no cambia. Ahí se quedó guardando un 1 junto al reloj. Ahí está el 1 guardado. Vamos a hacer que guarde un 0. Ahí está. La mandé a estado bajo cuando había un 0 en la salida y ahora se queda en memoria guardando un 0. Y entonces este flip-flop tipo T, pues aquí se ve, se construye juntando las entradas J y K. Y ahí cuando es un 0 en la entrada está en memoria, no hay cambio. Cuando le aplicamos un 1 en la entrada, pues ahí podemos ver que está conmutando. Igual vamos a ver el efecto de las terminales clear
y preset. Aquí, por ejemplo, esta terminal, si la activo en bajo, en este caso vean que se quedó la salida en 1. Quiere decir que este es el preset opuesta a 1, este botón que acabo de mover. Y ahora si entonces muevo el otro, si al otro lo pongo en bajo, vean que ahora se apaga y esta terminal entonces es la terminal clear opuesta a 0. Entonces ahí cuando activo el clear, se borra, se apaga la salida. Cuando activo el preset, la salida, la forzo que todo el tiempo se mantenga en 1. Y si estas dos entradas clear preset no las activo, bueno, pues ya cumple con la tabla de estados del flip-flop, en este caso de un tipo T. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? Sí, pero para pasarlo a memoria, tuvo como que, se esperaba que estuviera apagado el LED, ¿no? Para que se guardara. Para guardar el 0. Ajá. Ah, ok. Sí, sí, depende. Ahora sí que depende de qué es lo que tenga la salida cuando yo mande el estado de memoria, es lo que en ese momento va a atrapar. Por ejemplo, si ahorita la activo, vean, ahí agarró, atrapó un 1. Si ahora quiero guardar un 0, tengo que mandarla abajo hasta que haya un 0, ahí. Y ahí ya guarda el 0. Entonces, en este flip-flop, ahora sí que se tiene que activar cuando se tenga el estado que quieren en ese momento retener. ¿Ok? Bueno. Si no hay duda, si ya no hay dudas, bueno, acabamos ahorita aquí de verificar las tablas de estado. Si no hay dudas, vamos a empezar a ver para qué nos sirven los flip-flops. Vamos a empezar a diseñar circuitos con los flip-flops. Y la primera aplicación que tienen los flip-flops es para construir contadores. ¿Qué es un contador? Bueno, pues valga la redundancia, un circuito que cuenta, que es capaz de llevar a cabo conteos. Y vamos a ver cómo se construye el primer tipo de circuito contador, que es realmente bastante sencillo. Entonces, este tema que vamos a comenzar a ver se va a llamar contadores asíncronos. Y son muy simples de construir porque van a utilizar solamente flip-flops JK. Y su simpleza también consiste en que lo que se hace es que las terminales J y K de todos los flip-flops se van a conectar a uno lógico, al positivo de la fuente. Por eso son realmente muy simples, muy sencillos de construir. Ahora bien, utilizando, esta es la otra parte interesante, utilizando N flip-flops, ¿se acuerdan cuando teníamos N bits? ¿Cuántas combinaciones podemos obtener en una tabla de verdad? 2 a la n. 2 a la n. Bueno, pues como cada flip-flop guarda un bit,
Si yo tengo n flip-flops, puedo generar hasta 2 elevado a la n números. Dos a la n estados o valores en la cuenta. Vamos a verlo de una manera bastante sencilla, miren. Voy ahorita a dibujar aquí un flip-flop JK. Vamos a llamarle flip-flop 0 con sus entradas J0, K0, su salida Q0, Q0 negada. ¿Ok? Vamos a poner aquí un segundo flip-flop. J1, K1 con sus salidas Q1, Q1 negado. Fíjense bien. Vamos a empezar nada más ahorita con el primer flip-flop. Lo que voy a hacer es que conecto las dos entradas a más VCC o a más 5 volts. Y de este lado, aquí voy a tener mi relojito, mi 555. Entonces, el 555 le va a estar mandando aquí los pulsos al primer flip-flop. ¿Sí? Bueno. Vamos a hacer aquí abajo una gráfica. Voy a colocar en primer lugar el reloj, la salida del 555. Luego voy a colocar ahí la salida Q0. Bueno, la voy a poner aquí abajo. Q0. Y bueno, el 555, ¿qué es lo que me va a estar entregando? Pulsos. Ahí está. Bueno, vamos a hacer esto también con un integrado real. Por ejemplo, el 76. El circuito 76 que estábamos utilizando. De hecho, en la hoja de datos lo van a verificar, no se dispara con el flanco ascendente. El 76 se dispara con el flanco descendente. Y le vamos a agregar aquí sus terminales clear y preset. Que ya vimos que son las que manualmente pueden poner la salida en 1 o en 0. Entonces, ahorita el preset lo vamos a mandar también directamente a VCC para que no se utilice, para que esté inactivo. Y el clear de entrada también, ahorita no lo queremos activo. Lo mandamos aquí a VCC. Entonces realmente es muy fácil de cablear, todo esto se manda a VCC y nada más se tiene la salida. Voy a marcar, como se dispara con el flanco de bajada, voy a marcar los flancos de bajada que va a recibir del 555. Voy a marcar esos flancos porque es precisamente en donde va a ocurrir
el cambio de estado. Y entonces, bueno, a ver, recordemos la tabla de estados del flip-flop que acabamos de ver, J y K. Cuando es 0, 0, el estado siguiente que toma la salida es el mismo que presentaba, no hay cambio. Con 0 y 1 es puesta 0, con 1 y 0 puesta 1, y cuando las entradas son 1, el estado siguiente es el complemento de lo que presentaba. Es lo que acabamos de ver. Entonces, aquí en este circuito, bueno, pues las entradas J y K van a estar a BCC. Quiere decir que todo el tiempo vamos a trabajar con el flip-flop en esta última condición. 1 y 1 en J y en K. Lo que va a hacer es que la salida va a estar conmutando con respecto al estado que presentaba. Y entonces, ¿qué significa esto? Significa que esta salida Q0, vamos a considerar que empieza en 0. Su estado inicial es 0. Cuando llegue el primer flanco de bajada en el 555 del reloj, la salida presenta un 0, pero cuando llegue el flanco de bajada, como el flip-flop encuentra que sus entradas son unos, ¿qué es lo que va a hacer? Va a complementar la salida Q. Y si había un 0, entonces ese 0 va a cambiar a 1. Y ahí se va a quedar. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el siguiente flanco de reloj del 555. En el momento en que llega el siguiente flanco descendente del reloj, vuelve a leer las entradas y ¿qué se encuentra? 1 y 1, y entonces la salida la va a complementar. Y si había un 1, la salida Q0 de este flip-flop cambia y se va a 0. Y ahí se va a quedar. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue otra vez el siguiente flanco descendente del reloj, vuelve a leer las entradas, 1 y 1, si había un 0, cambia a estado alto, conmuta, y esto es lo que va a estar haciendo esta salida Q0. Vean que va a estar cambiando otra vez de 1 a 0, de 1 a 0. ¿Sí? Pero ahora fíjense lo que vamos a hacer. ¿Qué pasa si esta salida Q0 la utilizo como la entrada o la señal del reloj del siguiente flip-flop? Y el siguiente flip-flop vamos a hacer lo mismo. Vamos a mandar sus entradas J y K a +5. Vamos también a mandar el preset y el clear a +5. Y entonces les decía, este Q0 ahora lo mandamos a la entrada del siguiente flip-flop. Esta Q0 la mandamos como el reloj del siguiente flip-flop. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues va a suceder que entonces este flip-flop, al que vamos a llamarle ahora flip-flop con la salida Q1, lo voy a dibujar aquí arriba, pues este flip-flop vamos a considerar que también empieza en 0. Y va a cambiar de valor hasta que aquí reciba un flanco de bajada ¿de quién? De la salida Q0 del flip-flop anterior. Entonces, este flip-flop, su salida Q1 empieza en bajo.
Cuando Q0, que es la salida del flip-flop anterior, llegue a un flanco descendente, en ese momento lee sus entradas, como son 1-1, complementa la salida, y entonces esta salida Q1, si estaba en 0, cambia a 1. Y ahí se va a quedar. ¿Hasta cuándo? Hasta que el flip-flop anterior, hasta que el Q0 tenga otro flanco de bajada. En ese momento, lee las entradas, 1 y 1. Si había un 1, va a conmutar y ahora se hace 0. Y entonces, lo que tenemos es el mismo funcionamiento que teníamos aquí. Aquí los flancos del 555 hacen que esta salida Q0 esté cambiando de estado. Y después en este flip-flop, los flancos de la salida Q0 son los que van a determinar en qué momento cambia de estado la salida Q1. Y si lo pudiésemos ver en un osciloscopio, pues lo que veríamos serían estas formas de onda. Ahora, vamos a darle significado a estas formas de onda. Quiero que observen lo siguiente. Q1 aquí vale 0. Q0 aquí vale 0. Q1 vale 0. Q0 vale 1. Luego aquí tenemos 1, 0. Luego aquí tenemos 1, 1. Y luego tenemos otra vez 0, 0. Quiero que vean estos números binarios. 0, 0 binario, 0 en decimal. 0 y 1 es el 1. 1, 0 es el 2. 1, 1 es el 3. Y luego vuelve a comenzar. Tengo un circuito que en estas dos salidas, en Q0 y Q1, me está entregando números binarios en forma ascendente, porque van del menor, 0, 1, 2, 3, está contando de manera ascendente, y cuando llega a su valor máximo, vuelve a comenzar, y entonces tengo un circuito contador. ¿Un contador de cuántos valores? 0, 1, 2, 3. Un contador de 4 estados, o un contador de 4 números. ¿Por qué cuenta 4 estados? ¿Cuántos flip-flops tenemos aquí? N igual a 2. Con n igual a 2 podemos tener 2 a la 2, es decir, 4 combinaciones del 0 al 3. Y este contador, bueno, pues lo puedo ver contando si aquí le pongo unos LEDs. Aquí puedo poner un LED. Y aquí en la salida Q1 coloco otro LED. Y entonces aquí puedo estar observando si hago mi 555 muy lento, si lo hago que cuente, por ejemplo, cada segundo, pues aquí voy a ver cómo cada segundo me va a estar entregando en binario los números del conteo. 0, 1, 2, 3, y vuelve a empezar 0, 1, 2, 3, etcétera. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? Profesor, ¿este mismo se podría hacer con un flip-flop T? No. No, tiene que ser forzosamente JK. Porque el JK es el único que tiene esta combinación, 1, 1 y conmutación. O si fuera T, bueno, el T, recordemos, es unir las entradas. Podemos decir que son flip-flops T también, pero ¿por qué? Porque se están uniendo, puenteando las entradas J y K. Pero con el D no se puede. ¿Qué pasaría en este circuito si ahora, además de este flip-flop
le agregáramos uno más, un J2 Q2. ¿Hasta qué valor podría contar ese circuito? Contaría hasta 5. O No, bueno, 6 estados, pero de 0 a 5. no serían 6 estados. Serían 8 estados, ¿no? Ah, ¿Cuántos? perdón, sí es cierto. 8 8, así es, tendrían 8 estados, del 0 al 7. al 7. Entonces tendrían un circuito que podría contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se puede ver en binario el conteo. Pero como cada integrado contiene 2 flip-flops, pues este sería, por ejemplo, un integrado. Y si compramos otro integrado, podemos agregarle otros 2 y entonces tendríamos 4. Con 2 integrados podríamos tener un contador asíncrono de 4 flip-flops y entonces ahí, ¿de dónde a dónde contaría? ¿Mm? Del 0 al 15, efectivamente. Podría contar del 0 hasta el 15. Pero hay algo más. Porque si ya tuviésemos 4 flip-flops, podríamos tener 4 salidas. Y esas 4 salidas, en lugar de mandarlas a LEDs, las podemos enviar a un circuito que ya conocen, que es un decodificador BCD a 7 segmentos. Y entonces esas salidas en binario, mandarlas a mi circuito decodificador para después enviarlas a un display y ver cómo hace el conteo. Veríamos cómo cuenta del 0 al 9 y bueno, como llegaría hasta el 15, pues ya sabemos que ahí el decodificador manda algunos símbolos extraños, ¿no? Ahí podría contar mandaría del 10, 11, 12, 13, mandaría algunos símbolos extraños en la salida. Pero podemos hacer entonces un circuito que además ya cuente y que no tenemos que estar leyendo en binario los números, sino que se pueden mostrar en un display. Y entonces, como podrán imaginarse, pues por ahí va precisamente su trabajo final. Pero bueno, antes de pasar a ello, aquí, esto que es la parte más básica, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Parece que no, profesor. No, profe. Bueno, vamos a hacerle un pequeño cambio a este circuito. Voy a quitar la terminal clear de BCC donde la coloqué en este momento. Y vamos a colocar aquí un interruptor. Normalmente es un push button de botoncito, pero puede ser también un dip switch. Y entonces todas las terminales clear las vamos a unir y las vamos a enviar a este botón. ¿Qué estado lógico está mandando el botoncito si no se oprime? Si está como se muestra ahí abierto. 0. 0. No. Si no oprimo el botoncito y está abierto, el único camino que tienen es a VCC a través de la resistencia y está enviando un 1. Este resistor es de 1K. Y solamente cuando opriman el botón, en ese momento van a cortocircuitar la terminal y la mandan a 0. Y ahí es donde viene el asunto.
esta terminal clear, pues si está recibiendo un 1, no tiene ningún efecto. El circuito va a estar contando. Pero en el momento en que ustedes opriman el botón, en ese momento mandan un 0 a esta terminal clear. ¿Y qué es lo que va a pasar en ese instante? Que automáticamente al mandarle un 0 aquí, se van a borrar o se van a poner en 0 las salidas de todos los flip-flops. ¿Y eso qué significa? Poner a 0 todas las salidas, pues que el contador va a regresar al estado 0 o al valor 0 en la cuenta. Y entonces este es un botoncito de reinicio. Reinicio del contador. Si yo quiero que mi contador vuelva a comenzar, si va contando 0, 1, 2, 3 y de repente lo quiero reiniciar o quiero que empiece otra vez en 0, pues simplemente oprimo el botoncito y todos los flip-flops se van a ir a 0. Cuando suelte el botón, llega un 1 a clear, ya no tiene efecto y los flip-flops siguen trabajando de acuerdo a su tabla de verdad y van a empezar a contar de nuevo 0, 1, 2, 3. Entonces, este botón, cada que lo oprimo, reinicia el contador. Y así es como se reinicia, por ejemplo, un segundero o un cronómetro. ¿Ok? Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Como les decía, este es un integrado, puede ser el que acabamos de ver, el 7476A, o pueden usar el 7473. El 73 nada más tiene terminal clear y no tiene el preset, así que se ahorran esta conexión acá arriba a veces, pero funciona exactamente igual, es un flip-flop JK. ¿Pero qué no trae el 73, dijo? La terminal de preset. Ah, ok. Gracias. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, si no hay dudas y si no hay preguntas, entonces es momento de empezar a aterrizar todo esto ya en forma práctica. De hecho, por eso no les dejé una práctica previamente. Quería llegar a este punto, porque antes de seguir avanzando con los temas, quiero que empiecen a verificar esto. Entonces, jóvenes, el ejercicio que quiero que empiecen a hacer en este momento en el simulador es armen este circuito. Primero, armen nada más este primer flip-flop con el reloj en el simulador y verifiquen, cuando conecten en LED en la salida, verifiquen que cada que manda el flanco, el 555, este LED se prende y se apaga, ¿ok? Vayan armándolo por partes, no quieran armar todo de inmediato, no. Esto se trabaja por etapas. Entonces, primera etapa, quiero que ahorita en su computadora, en el simulador, armen este primer flip-flop con las entradas en 1. El clear, la terminal clear, mándenla a un interruptor, ahí al deep switch en el simulador, y toman la señal de un segundo del 555 y verifican que este LED empieza a parpadear, a cambiar 0, 1, 0, 1, y cuando activan el reset, se apaga. Cuando desactivan el botón, sigue contando. De hecho, con un solo flip-flop, con n igual a 1, solo tienen dos estados, 0 y 1. Es lo que van a comprobar. Ya que tengan funcionando esta parte, le van a agregar el siguiente flip-flop del mismo integrado. Hacen las conexiones, el Q0 al reloj del otro flip-flop, agregan las conexiones, agregan el siguiente LED y entonces verifican que hace esto, que cuenta 0, 1, 2, 3. ¿De acuerdo?
Este es el ejercicio que quiero que empiecen a hacer ahorita. Y mañana, la clase de mañana, todos me van a mostrar como práctica, esta es la siguiente práctica, todos quiero que me presenten funcionando este contadorcito del 0 al 3 y que se reinicia. ¿De acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Profe, ¿ya sería ya en Protobor o en el No, simulador? ahorita en simulador. ¿Ok? Gracias. Ahora en simulador. Ya que lo tengan funcionando en el simulador, si ya compraron su material, lo van a armar en Protobor, pero el del Protobor no va a ser con 2 flip-flops. El del Protobor va a ser de 4 flip-flops para que vean que cuenta del 0 al 15. Esa va a ser la siguiente práctica y todas estas prácticas son con las que voy a evaluar el tercer parcial. ¿De acuerdo? Así que bueno, manos a la obra, chicos, comiencen a armar este circuito, por favor, en el simulador ahorita. Vean si todo va bien, si tienen dudas o preguntas. Nos quedan 25 minutos aproximadamente, entonces comiencen a trabajarlo y, bueno, pues ahorita cualquier duda o pregunta me avisan. Pongan atención, por favor, aquí, de nuevo en la imagen que tenemos en el pizarrón. Fíjense bien, ¿cuánto tiempo va a durar el número 0 o cuánto tiempo va a durar el número 1? Bueno, pues el tiempo está dado por la separación del espacio que hay aquí en esta parte. Y este tiempo es, fíjense, un estado en bajo y un estado en alto de la señal del reloj. Entonces, cada número va a tener una duración igual al periodo de la señal del reloj, al tiempo que hay de aquí a acá. Este periodo del reloj es lo que determina la duración de cada uno de los números del conteo. Entonces, pues si este periodo lo hacemos de 1 segundo, quiere decir que el 0 va a durar 1 segundo, el 1 lo vamos a ver 1 segundo, el 2 1 segundo, el 3 1 segundo también. Si este periodo lo hacemos de mayor duración, por ejemplo, si este periodo lo hiciéramos de 5 segundos, bueno, pues cada número duraría 5 segundos en el display o en los LEDs. Pero también lo podemos hacer muy pequeño. Si este periodo fuera de 1 milisegundo, bueno, pues cada número duraría 1 milésima de segundo. O incluso si fuera de 1 microsegundo, pues cada número puede durar 1 millonésima de segundo. Con 1 millonésima de segundo podríamos contar 1 millón de números en 1 segundo. Así que, ¿quién determina la duración de cada estado, de cada número de la cuenta? ¿Quién determina qué tan rápido va a estar contando el circuito? Quien determina esa velocidad de operación es el circuito de reloj. La frecuencia de este circuito es la que va a determinar qué tan rápido o qué tan lento un contador va a llevar a cabo sus procesos. ¿Ok? Ahora, observen aquí otra cuestión. Este espacio es la duración de un periodo del reloj. Ahora vamos a ver el periodo de la salida Q0 de este primer flip-flop. Observen que el periodo de la señal Q0 es 2 veces el periodo del reloj. O en otras palabras, el periodo de la señal Q0 dura el doble que un periodo del reloj. Y el periodo de la señal Q1, vean que ahora viene hasta acá, y es equivalente a 1, 2, 3, 4 periodos del reloj. Y si observan,
por cada flip-flop que vayamos agregando, el periodo del siguiente flip-flop va a multiplicar por 2. Y entonces, si yo tuviera un tercer flip-flop, el periodo del siguiente flip-flop de Q2 sería el doble, 8 veces el periodo del reloj, y así sucesivamente. Es una regla binaria. Por cada flip-flop que nosotros agreguemos en un contador de estos, el periodo se va duplicando con respecto al anterior. Y entonces, el primer flip-flop, su periodo es 2 veces el reloj. El siguiente es 2 veces el anterior, o sea, 4 veces el reloj. Si agrego uno más, será 8 veces el reloj, y así sucesivamente. Y entonces puedo tener en un circuito de estos múltiples señales o señales de muchas, de muy diferentes frecuencias con un solo relojito. Por ejemplo, si este reloj fuera de 1 kilohertz, este periodo sería de 1 milisegundo. Pero entonces, Q0 duraría el doble, 2 milisegundos, que equivale a 500 hertz. Y el siguiente duraría 4 milisegundos, que equivale a 250 hertz. Entonces puedo tener con un circuito de estos una salida de 1 kilohertz en el 555, pero después puedo tener la mitad, 500 hertz en el primer flip-flop, y después puedo tener la mitad, 250 en el siguiente, y después puedo tener la mitad, y entonces puedo con un solo reloj obtener señales binarias de varias frecuencias. Con un solo circuito de reloj y un contador puedo ir obteniendo señales binarias cuyo periodo se va duplicando, o visto desde la frecuencia, cuya frecuencia se va dividiendo entre 2. ¿Ok? Y puedo tener un generador de múltiples frecuencias usando un solo 555. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profesor, ninguna. Está muy interesante cómo podemos variar las frecuencias solo con flip-flops. Exactamente. Podemos ir dividiendo. Con cada flip-flop que agreguen, van dividiendo la frecuencia entre 2. Bueno, pues si ya no hay dudas, si no hay preguntas, con esto terminaríamos nuestra clase del día de hoy, jóvenes. Muchas gracias por su atención y, bueno, pues nos vemos mañana con este circuito para revisar que esté funcionando. ¿De acuerdo? Prof, ¿Sí? una pregunta rápida. La cubo complementaria, ¿esa la conectamos a tierra o la conectamos No, se a deja otro sin LED conectar. o la Es podemos una dejar salida, hacia el aire? entonces no la pueden conectar a tierra porque la pondrían en cortocircuito y se puede dañar el integrado. Si son salidas, se pueden quedar abiertas, no se utilizan. Ah, ok. Vale, gracias, De prof. nada. Bueno, nos vemos mañana, Nos prof. vemos mañana entonces con su Prof. práctica con este circuito. Ya si lo pueden agregar otro flip-flop y hacer que cuente hasta 7, adelante. Si no, al menos con estos dos es lo que les pido para mañana. Perfecto, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana y buen día a todos. Igual.